Muy buenas tardes a todos. Un gusto compartir con ustedes una sesión más de nuestro ciclo de seminarios. Perdón, Liana, perdón. Okay. Yo te voy a dar el ok, Liana, cuando estemos al aire, Okay. ¿sí? Okay. Yo te doy el ok cuando estamos al aire y empezás a hablar. Ok. Está el ministro Brunetti de Educación conectado también. Bienvenido, ministro. No sé si nos puede escuchar. Bueno, ya estamos al aire, ¿sí? Ya estamos transmitiendo en Facebook. Ahora largamos una placa, Liana, y después de la placa yo te aviso y salimos al aire. Okay. $20 segundos, Liana, y salimos. Aire, Liana. Muy buenas tardes a todos. Un gusto compartir con ustedes una sesión más de nuestro ciclo de eventos Economía y Mujeres. En nuestra primera sesión habíamos analizado cuánto les cuestan las brechas al Paraguay. En aquella oportunidad, el Banco Mundial presentó un diagnóstico sobre género en nuestro país, donde se identificaron las barreras existentes y las formas para poder lograr esa tan anhelada equidad. Además, se realizó un análisis de los principales indicadores disponibles que estoy segura que servirán de base para futuros análisis. En la segunda sesión, se conversó sobre el impacto de las políticas con foco en mujeres, como por ejemplo inclusión financiera. Quedó claro que es sumamente importante poder generar políticas que brinden a las mujeres mayor acceso a instrumentos financieros tales como el acceso al ahorro, al crédito y poder generar y realizar pagos. Esta noche nos toca abordar el tema de oportunidades económicas para las mujeres. Dentro de este marco, el Banco Mundial presentará sobre la transición de la educación al empleo. Estos temas son de alta relevancia, ya que como hemos visto a lo largo de este ciclo de seminarios, hay mucho por hacer y hay mucho por definir para poder entender mejor estas brechas y poder así generar políticas públicas más inclusivas. Igualmente, para poder lograr la equidad de género, se deben derribar las barreras existentes por ciertos parámetros de la sociedad y por temas culturales. Claramente, el mayor desafío es el cambio cultural. Y a fin de romper estas barreras culturales, necesariamente debemos avanzar en mayor educación. Únicamente apostando a la educación con los años, las mujeres iremos ocupando cargos que nos permitan poder generar políticas más inclusivas tanto en el sector público como en el sector privado. Y adicionalmente a este proceso, iremos eliminando estereotipos marcados por la sociedad para así poder ir impulsando ese cambio cultural tan anhelado. Creemos firmemente que este tipo de espacio es sumamente necesario para poder generar debates constructivos en la sociedad. Agradecemos inmensamente al Banco Mundial, al Ministerio de Hacienda y a todos los oradores que permitieron que este evento sea un éxito y una realidad. Ahora le cedo la palabra a la señora Matilde Bordón, quien es representante del Banco Mundial.
Muchísimas gracias, Lía. Para mí es un honor estar nuevamente en este encuentro, en el, como bien decías, el tercer encuentro que hemos organizado con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda para hablar sobre economía y mujeres, y específicamente sobre los costos de la no inclusión de la mujer. Esto ha sido realmente inédito, no solamente porque han sido 3 sesiones donde ha habido muchísimo interés. Hoy recién hace unos minutos me mencionaban que hay aproximadamente 1000 personas que se han registrado para escuchar estas conversaciones y hablar de los distintos temas y barreras que hoy está enfrentando tanto Paraguay como la región para incluir a la mujer en la economía. Quería saludar especialmente a la ministra Carla Cigalupo, ministra de Trabajo, que va a estar en la apertura junto con nosotros, así como también al ministro de Educación, Manuel Brunetti, a la ministra de la Mujer, Celina Lescano, a Humberto Colmán del Banco Central, al presidente del Banco Central, que nos acompañarán hoy en esta conversación. Como también a los expertos del Banco Mundial, tenemos hoy a Jaime Saavedra, quien es líder de la práctica a nivel global en educación, y también a Cristina Cres, que amablemente han aceptado estar parte en este evento para poder conversar y ser parte de esta discusión. Como fuimos viendo en las diferentes conversaciones que tuvieron lugar en estas semanas, que se generaron estos días previos, es importante volver a expresar, creo yo, que los temas de género no son solo cuestiones puramente de la mujer, sino que tienen un gran impacto en la reducción de la pobreza y en la recuperación económica, en definitiva, en las oportunidades de todos. La igualdad de género trae beneficios, como mencionábamos en otras oportunidades, para la sociedad en su conjunto, promueve la reducción de la pobreza, se traduce en mejores resultados para las próximas generaciones, hace que las instituciones sean más representativas y también promueve las perspectivas para todos. Con estas premisas es que fuimos analizando en estos días datos, experiencias, investigaciones y prácticas que nos reafirman que empoderar económicamente a las mujeres es clave para que participen como empresarias, como consumidoras, como encargadas de tomar decisiones y líderes, que esto contribuye a un mayor crecimiento y productividad y hacer que las instituciones en definitiva también sean más eficientes. Hoy vamos a tratar un tema para mí fascinante y muy relevante para Paraguay, que es los desafíos que presenta la transición de las mujeres de la educación al empleo. Los datos indican que la región de Latinoamérica y el Caribe ha logrado avances significativos en la reducción de la desigualdad de género. La participación de la mujer en la fuerza laboral de la región aumentó en un 33% entre 1990 y el 2016, en contraste con la tendencia global que da una leve disminución. De hecho, en Paraguay la participación de la mujer en la fuerza laboral fue mayor del 40% en el 2020, a pesar de la pandemia. Además, la representación de las mujeres en los parlamentos nacionales ha aumentado notablemente en los últimos años, especialmente en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica y México, no siendo así en el caso de Paraguay, con un 13% quedando por debajo del promedio regional. Sin embargo, a pesar de estos avances que he mencionado y que se mencionarán hoy, no todas las mujeres, y esto muestran los cuadernos y el estudio que ha hecho el Banco Mundial, se ha beneficiado por igual de este progreso. Lo que hemos visto es que las mujeres indígenas y rurales enfrentan desafíos aún mayores, se encuentran más rezagadas que los hombres y que las mujeres urbanas. Por ejemplo, la tasa combinada de desempleo y subempleo de las mujeres rurales es más que el doble que el de los hombres rurales y que el de las mujeres urbanas. Las mujeres han ganado terreno en el mundo del trabajo, como hemos mencionado, pero sin embargo enfrentan la doble carga adicional del empleo y el trabajo doméstico. En promedio, las mujeres dedican 3 horas más al día que los hombres al cuidado y los servicios domésticos no remunerados. Además, debido al cuidado del hogar, las mujeres en Paraguay tienen dificultades para entrar al mercado laboral o para estudiar. De hecho, el porcentaje de mujeres que no estudian
ni trabajan en mercados tanto formales como informales, alcanzó el 22% en el área rural contra el 8% de los hombres. Esto muestra que factores relevantes para el desarrollo plenos de las personas aún siguen siendo extremadamente necesarios y que estos esfuerzos deben ser mayores para garantizar esta equidad. Hoy tenemos, como mencionaba anteriormente, creo que un evento de lujo que se desarrollará, que podrá desarrollar aún más estos temas que estoy mencionando, y con los que estamos finalmente dando cierre a estos 3 encuentros, pero que esperamos que esto sirva no solamente para conversar conjuntamente y poner estos temas en la discusión del país a primer nivel, sino que pueda llegar a tomarse acciones en las políticas públicas hacia adelante. Vamos a seguir presentando más datos que surgen del primer diagnóstico del estudio de género en Paraguay que realizó el Banco Mundial, que además de hacer un diagnóstico general de la situación, ahonda en temas que limitan las oportunidades económicas de las mujeres, como ser la transición de la educación al mercado laboral y las limitadas oportunidades que tienen las mujeres rurales. Luego de este panel, con expertos de altísimo nivel, tanto académico, pero también con experiencia en el sector privado y en el sector público y la cooperación, esperamos tener algunas preguntas, y aprovecho realmente para agradecer nuevamente al Banco Central, al Ministerio de Hacienda y a los ministros que están hoy presentes acá y en las sesiones anteriores, dando una señal clara del interés que hay en el país en este tema tan clave para el desarrollo. Así que muchísimas gracias, y me gustaría darle la palabra a la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo. Muy buenas tardes a todos, un gusto compartir este importante encuentro. Quiero felicitar por esta iniciativa al Banco Central, al Banco Mundial, al Ministerio de Hacienda, un tema por demás importante, más aún en pandemia, todo lo que tiene que ver con la inclusión laboral de mujeres, y en este caso particular, oportunidades económicas. Ya como Matilde mencionó, en la región, si bien se ha avanzado, y en Paraguay en concreto todavía hay brechas que superar. Hablamos de una brecha de participación laboral primeramente, una brecha de más del 20%, una diferencia de participación entre hombres y mujeres. También una brecha salarial todavía persistente del 20%. En Paraguay las mujeres jóvenes sufren mayor desempleo, con una tasa del 17.9%. Las mujeres se concentran en sectores laborales de baja productividad, aún teniendo más años en promedio de estudio que los hombres, ya que las mujeres tienen un promedio de 10.6 años de estudio y los hombres tienen un año menos en promedio de estudio. Con todo eso, igual, las mujeres trabajadoras se concentran, vuelvo a decir, en áreas de baja productividad como el empleo doméstico y el cuentapropiso. Y obviamente eso hace también que las mujeres se concentren en áreas laborales informales. Es decir, el trabajo femenino es más informal que el trabajo masculino en Paraguay. Estas brechas, estas diferencias, obviamente, si bien han mejorado en los últimos años, hemos tenido una participación mayor con una tasa del 4% de mejoría. En plena pandemia, obviamente, han sido las mujeres y los jóvenes los más afectados, tanto en desempleo, subocupación, como inactividad. No obstante, cerramos un año 2020 bastante difícil, sin duda, pero con tasas importantes de recuperación del empleo, gracias a las fases de una cuarentena inteligente que nos permitió reactivar gradualmente el empleo. Es así que al cierre del 2020 logramos bajar más de 3 puntos porcentuales la afectación en general del desempleo, subocupación e inactividad, y fueron las mujeres, increíblemente, las que marcaron la mejoría en la tasa de desempleo. Cerramos el año
2020 con una tasa de desempleo del 7.2%, con una importante incorporación de más de 100.000 mujeres al mercado de trabajo. No obstante, estas cifras todavía nos muestran un camino importante de recorrer. Desde el Ministerio del Trabajo, desde el inicio de nuestra gestión, por indicación clara del presidente de la República, hemos adoptado una política denominada Emplea Igualdad, que tiene como ejes principales fomentar la capacitación y educación de mujeres, sobre todo en oficios no tradicionales, empoderar a las mujeres en sus derechos laborales, estableciendo por primera vez la lucha contra la violencia laboral, la violencia en el ámbito de trabajo. Y en tercer lugar, fomentar el emprendedurismo y la empleabilidad de mujeres, es decir, su introducción a oportunidades de trabajo. Esta política de emplea igualdad nos ha traído realmente resultados muy buenos, resultados que no esperábamos. Hoy, por ejemplo, tenemos una tendencia en el mercado laboral de la construcción bastante demandante de mujeres. Hemos establecido una línea muy fuerte de capacitación a mujeres en oficios no tradicionales como la operación de máquinas pesadas. Hoy tenemos que numerosos consorcios y empresas del país nos requieren mujeres capacitadas en esta área, dada su productividad, eficiencia, destreza. Y estamos también incursionando en otras áreas técnicas, justamente del ámbito de la construcción, como también el área industrial. Entendemos que mucho del camino que nos toca todavía recorrer por la conquista y la inclusión de más mujeres al mercado laboral tiene que ver con la capacitación profesional, la capacitación técnica, que ofrece esa versatilidad y flexibilidad acorde a las demandas del trabajo y a las tendencias del mercado laboral. Y tiene que ver también, sin duda, con un sistema de educación formal más ligado al mundo del trabajo que vivimos. Sabemos que el mundo del trabajo ya venía cambiando, designado obviamente por la cuarta revolución industrial, y eran las mujeres las más rezagadas en todo lo que hace la innovación y tecnología. Bueno, con la pandemia estos cambios se exacerbaron. Todo lo que hace a las TIC, competencias digitales, ha sido absolutamente demandado, hasta en los oficios no directamente relacionados con competencias digitales. Como decimos nosotros, hoy cuando una empresa quiere contratar un guardia de seguridad, nos pide que maneje absolutamente competencias digitales, o que tenga estas competencias. Por lo tanto, vemos de sumo interés también, obviamente, todo lo que hace la educación formal, digamos, la adecuación, y que sea realmente, podamos construir una verdadera transición de ese sistema educativo formal hacia el trabajo, y no cualquier trabajo, sino un trabajo digno, un trabajo formal, que saque a las mujeres de ese esquema tradicional del cuentapropismo y empleo doméstico, la mayoría informal, y las lleve realmente hacia el empoderamiento con herramientas laborales, como son las competencias digitales, habilidades blandas y otras muy requeridas por el mercado de trabajo. Entendemos que Emplea Igualdad y los programas también del Ministerio de la Mujer, como también, obviamente, los programas del Ministerio de Educación y Ciencia, sin duda deberán articularse y entrelazarse para crear más oportunidades de inclusión y participación al trabajo digno y formal de las mujeres. La política de cuidado cumple un rol fundamental como obstáculo para la inclusión laboral de mujeres. La flexibilidad en los contratos de trabajo que permitan compaginar el rol de cuidado y el trabajo en las mujeres de vital importancia, y por supuesto todo lo que hace a la capacitación técnica. Por lo tanto, estos factores son hoy una prioridad para el Ministerio del Trabajo en articulación con otros ministerios. Sabemos perfectamente que hablar de inclusión laboral de mujeres es hablar de un mayor desarrollo social para todo el país
y de un mayor índice de desarrollo humano. Por lo tanto, seguiremos trabajando en estos pilares en forma articulada desde el Ministerio del Trabajo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de las autoridades invitadas a este evento y a continuación ingresarán los panelistas a presentar este tercer y último ciclo de Economía y Mujeres, el costo de la no inclusión. Presentamos a la ministra de la Mujer, la señora Celina Lescano, y al señor Humberto Colmán, miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay. Muy buenas noches a todos. Es un honor acompañarles en este importante evento que revela datos ilustrativos sobre la desigualdad de género en el contexto de grandes disrupciones en el mercado laboral como la automatización y el gran choque que ha significado, por supuesto, la pandemia del COVID-19. La educación, el empleo y las oportunidades relacionadas son aspectos que se tratarán en este segmento del evento esta noche. Sin duda hay un gran potencial de crecimiento y desarrollo de los países, de nuestros países, con la mayor participación de las mujeres en los ámbitos de gestión y decisión de las políticas económicas y públicas, las empresas y las organizaciones. Tengo el gran gusto de presentar a dos colegas amigos que a continuación nos hablarán sobre la transición de la educación al empleo y las brechas rurales en este orden. En primer lugar, saludar y presentar a Gustavo Canaveri, que él es economista de la práctica de pobreza y equidad del Banco Mundial. Anteriormente ha sido especialista económico senior en el Banco Interamericano de Desarrollo, director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras y profesor en la Universidad de AFIT en Colombia, y fue parte también del gobierno de Bolivia. Gustavo es experto en microeconomía aplicada, con interés en áreas como pobreza, inequidad, evaluaciones de impacto, economía del trabajo y política fiscal. Es economista por la Universidad Católica de Bolivia. Tiene un máster y doctorado en economía por la Georgia State University. Seguidamente a Gustavo nos acompañará Flavia Sacco, consultora sobre pobreza y equidad del Banco Mundial. También ha trabajado para la Secretaría Técnica de Planificación como economista social y directora general de políticas públicas en el Paraguay. Es experta en microeconomía aplicada en temas de pobreza, desigualdad, género, política fiscal y política social. Y Flavia es economista por la Universidad Católica de Asunción y tiene un masterado en políticas públicas por la Universidad de Chicago. Es un gusto entonces cederle la palabra en primer lugar a Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Déjeme compartirle la pantalla para que podamos comenzar con la presentación. ¿Me confirman, por favor, si está viéndose la pantalla? Sí, se ve. Perfecto, listo. Primero, muchas gracias a todas las autoridades del gobierno, a los colegas que nos acompañan ahora y sobre todo a la gente que está acompañándonos a través de Facebook. Como decía, es el tercer seminario y es un gusto hablar de estos temas en Paraguay. Lo que vamos a compartirles ahora es algo de lo que hemos venido trabajando. Es parte del diagnóstico que hemos hecho de género en Paraguay y esta parte se enfoca más en el contenido de las oportunidades que se tienen para las mujeres, oportunidades económicas que tienen para las mujeres en Paraguay. En esencia, el espíritu de este tipo de ejercicios se centra en entender mejor la vida de las mujeres y las niñas paraguayas
Y el reporte en sí busca tres cosas: compilar y la información del estatus, el progreso, los desafíos de género que existen, tratar de entender un poco qué está detrás de esto y plantear algunas soluciones para adelante. Entonces, el marco que habíamos utilizado para esto tiene que ver con el marco analítico del Informe de Desarrollo Mundial del 2012, sobre el cual se cimientan este tipo de ejercicios. En el caso de Paraguay hemos adicionado unos filtros más que tienen que ver con el plan de igualdad, la estrategia de relacionamiento con el país y las prioridades identificadas en consultas públicas con gente de la sociedad civil, con gente del gobierno y con gente de los organismos multilaterales también. Y esto nos ha dado el enfoque en tres grupos, en tres tipos de análisis, tres grupos de análisis a los cuales hemos profundizado, que vienen a ser dos de los cuales los vamos a tocar ahora, que tienen que ver con la transición de la educación hacia el empleo y las mujeres, el rol de las mujeres rurales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las oportunidades son tan diferentes para las mujeres en general y en Paraguay? Se basa, partimos de un contexto, como nos mencionaba la ministra, de alta informalidad, un contexto en que las mujeres presentan mayor desempleo y un contexto en el que los salarios también son más bajos que los hombres. Hay una brecha salarial que existe. Pero ¿a qué se debe todo esto? ¿Cómo funciona esto y cómo afecta esto a las asimetrías que existen a las brechas que existen entre las mujeres y los hombres en los mercados laborales y en la educación también? Esto se relaciona con factores que afectan directamente a los hombres y a las mujeres, factores como el abandono escolar temprano o la baja calidad de educación, que afectan a los hombres y a las mujeres, pero en distinta medida. En distinta medida, pero que sí les afectan a los dos. Y también con otros factores que afectan únicamente o afectan en mayor medida a las mujeres. Y estos factores tienen que ver con, por ejemplo, temas como las actitudes y las normas de género, que tienen que ver con el matrimonio infantil o también el embarazo en la adolescencia. Y este tipo de choques se hacen más agudas en las zonas rurales y donde las barreras aún se agravan mucho más, como lo vamos a ver en unos minutos. El resultado de todo esto es que hay una baja participación en el sistema educativo y también en el mercado laboral por parte de las mujeres. Entonces, si bien ha habido un avance en todo esto, todos estos factores que afectan a los hombres y a las mujeres y afectan a las mujeres especialmente, limitan la participación de las mujeres en un sistema educativo y en un mercado laboral. Entonces, nos enfocamos en dos puntos y el diagnóstico tiene varios mensajes y tal vez es muy difícil poder contarles toda la historia que tenemos detrás de esto, pero algunos de los puntos principales que venimos a encontrar es que en el caso de la transición al mercado laboral, casi 30%, 28,6% de las mujeres no terminan estudiando o no terminan integrándose al mercado laboral. Son las mal llamadas ninis, porque no están dentro del mercado laboral formal o informal, sino están en un trabajo más del hogar, contra solo un 8,4% de los hombres. Entonces, ese es un problema que sale muy claramente en el análisis. ¿Y cuándo se da este momento? Uno de los momentos es el quiebre decisivo que encontramos cuando uno ve el comienzo de la educación terciaria. Es como un punto de quiebre que existe de alguna manera y que divide a los hombres y a las mujeres. Y existe también este efecto se da por un desbalance en las tareas del hogar. 51% de las mujeres, por ejemplo, inactivas, dicen que no pueden trabajar porque hacen tareas en el hogar. Al referirnos tareas en el hogar, también es un trabajo, pero no es un trabajo de en sí remunerado en la mayoría de los casos. Por el lado de las mujeres rurales, lo que nosotros comenzamos a ver es que las mujeres rurales están rezagadas en todas las dimensiones de igualdad de género, no solo en relación a los hombres, sino también a las mujeres. Entonces, es un tema bastante importante al que se le debe tomar en cuenta. Y esto tiene que ver porque algunas normas sociales crean un contexto restringido para impulsar la igualdad. Las normas sociales son mucho más tradicionales en áreas rurales y tienden a ser más fuertes
y tiende a limitar de una forma más fuerte a las mujeres hacia adelante. Y esto viene acompañada de un problema de falta de servicios de calidad. Entonces, si uno quiere resumir estos dos cuadernos que hemos desarrollado, tiene que ver con estos puntos principales, pero hay otros mensajes más que vienen de los datos. Y para eso vamos a pedirle a Flavia que nos cuente un poquito Gracias, Gustavo. Muy buenas tardes a todos. Como mencionó Gustavo, ahora voy a mostrar lo que nos dicen los datos sobre la transición de las mujeres jóvenes al mercado laboral y las limitaciones que enfrentan las mujeres del área rural. Primeramente, vemos que las mujeres en Paraguay tienen una probabilidad mucho mayor que los hombres de no tener un trabajo remunerado, ni educación, ni capacitación. Vemos que en 2017 el 28% de las mujeres de 15 a 29 años no estudiaban ni trabajaban en un empleo remunerado, en comparación con solo el 8.4% de los hombres de esta misma edad. En el área rural vemos que la proporción de mujeres en esta situación es todavía mayor, incluso en comparación con mujeres del área urbana. Desde 2001 se observó una mejora entre las mujeres, pasando de 34% en 2001 a 27% en 2017, pero después de caer en 2012, como se ve en la gráfica, hubo un ligero aumento en las tasas de ninis de mujeres en los últimos años. En la trayectoria de las mujeres, vemos que hay una fuerte caída en la asistencia escolar en los últimos años de la adolescencia, así como mencionó Gustavo, y esto sugiere que una gran cantidad de las mujeres completa la educación secundaria, pero no continúan a la educación terciaria. Y mientras que algunas de estas jóvenes se unen a la fuerza laboral, una gran cantidad de ellas se convierten en lo que se llaman ninis. Al analizar a los jóvenes varones de la misma edad, también se ve que hay una deserción escolar entre los 17 y 19 años, pero la mayoría de estos hombres sí empiezan a trabajar en un empleo remunerado, a diferencia de las mujeres. Hay varias razones por las que los jóvenes abandonan su educación y vemos que la calidad de la educación es uno de los factores que influye en esto. Vemos que aunque en las últimas décadas en Paraguay se lograron avances significativos en el acceso a la educación, tanto para niñas como para niños, aún así vemos que persisten graves desafíos en materia de la calidad de la educación. Como se ve en la gráfica, Paraguay es el país con el segundo resultado más bajo en matemáticas y el tercero más bajo en lectura en toda la región, al ver las calificaciones de pruebas estandarizadas. Al analizar las tasas de analfabetismo, encontramos que Paraguay tiene la brecha de analfabetismo joven más amplia entre áreas rurales y urbanas en comparación con los demás países de la región, que también es un dato preocupante. Y vemos que la tasa de analfabetismo en indígenas mayores de 15 años es mucho mayor para las mujeres en comparación con los hombres. También vemos que mientras que la mayoría de los jóvenes de alrededor de 15 a 24 años informaron que la razón principal por la que abandonaron la escuela fue la necesidad de trabajar, las niñas de la misma categoría de edad mencionaron como principales razones las familiares, y entre estas razones pueden estar incluidas las responsabilidades de cuidado de la familia y el hogar. Y al mismo tiempo vemos que estas mujeres jóvenes dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo no remunerado. Como se ven en los datos, la cantidad de horas dedicadas a esta actividad es mucho mayor entre las mujeres y por este motivo no se pueden insertar al mercado laboral, ya que casi 40% de estas mujeres en edad de trabajar reportan como razón de inactividad el ser amas de casas y entre los hombres esto se da en menos del 1%. Y todo esto está en parte explicado por normas culturales y sociales que están muy arraigadas en el país. Por ejemplo, encontramos que casi el 40% de los paraguayos creen que en tiempos de escasez de trabajo, los hombres son los que deberían tener prioridad sobre las mujeres, y 38% de la población está de acuerdo con la afirmación de que las mujeres no deberían trabajar a menos que el esposo no gane lo suficiente. Lo más preocupante es que esto también se da entre los jóvenes de entre 15 a 25 años. Y también hay otros factores como limitaciones de tiempo que operan como barreras para el empleo de las mujeres paraguayas, así como muestran los datos, tanto las necesidades de cuidado infantil como el hecho de que los empleadores no deseen contratar mujeres con niños
son dificultades importantes para que las mujeres accedan al mercado laboral. También vemos que las mujeres de 15 a 18 años que no estudian ni trabajan tienen una probabilidad 8 veces mayor de estar casadas que las no ninis, y para las mayores de 18 años la probabilidad de estar casadas es el doble que para las no ninis. Y también vemos que cerca del 20% de las mujeres tuvo un nacido vivo entre los 15 a 19 años. Además de todo esto, encontramos que las oportunidades son menores y las brechas son mayores para las mujeres del área rural. Vemos que hay una brecha en la participación laboral entre hombres y mujeres de áreas urbanas y rurales, pero también vemos que la participación en el mercado laboral entre las mujeres del área rural es mucho menor, en comparación con las mujeres del área urbana. Y vemos que casi un cuarto de las mujeres del área rural no se dedica a ninguna actividad laboral remunerada, y que la participación es mucho menor en casi todas las categorías de ocupación, todo esto en comparación con las mujeres del área urbana, y esto se da especialmente entre las asalariadas. Y también vemos que no solo las mujeres dedican más tiempo al trabajo doméstico y no remunerado en comparación con los hombres, sino que esta proporción es mayor entre mujeres del área rural que entre las del área urbana. Y también encontramos que el embarazo adolescente es mucho mayor en el área rural en comparación con el área urbana, y la proporción de mujeres de 15 a 19 años que tuvo un nacido vivo es mucho más alta entre las mujeres indígenas en comparación con las mujeres no indígenas. También vemos que principalmente en el área rural hay todavía más normas sociales tradicionales. En la gráfica se ve que la violencia de pareja hacia las mujeres está más aceptada en el área rural en comparación con el área urbana. Y también vemos que entre las mujeres del área rural hay niveles más bajos de voz y de agencia, ya que la participación en puestos ejecutivos es mucho menor en comparación con los hombres y con las mujeres del área urbana. Y el matrimonio infantil también es más común entre mujeres del área rural en comparación con las mujeres de zonas urbanas. Y por último, vemos que la falta de servicios de calidad afecta en mayor medida a las mujeres del área rural. Como se ven los datos, la falta de escuelas cercanas pesa más como razón para no estudiar entre las mujeres rurales de 15 a 20 años, esto comparado con las mujeres de zonas urbanas. Y también que la proporción de mujeres que dan a luz en un establecimiento de salud también es menor en áreas rurales. Y ahora le paso la palabra de vuelta a Gustavo para que nos hables de las reflexiones de política. Entonces, como Flavia nos ha mostrado, las brechas son bastante grandes en el área rural entre hombres y mujeres, pero también hay un problema en la parte educativa, especialmente en la transición que se da entre la educación y el empleo. Y estos cuadernos buscan también informar algo de diálogo de política con recomendaciones un poco más concretas. Y cada cuaderno trae a colación algunas experiencias internacionales y apunta algunas áreas que pueden requerir un esfuerzo particular. Entonces, los cuadernos les vamos a compartir el link, entiendo, en la página de Facebook para los que quieran verlo, pero existen algunas intervenciones concretas para superar estas barreras que se puede pensar en hacerlas. Dentro de estas intervenciones están tanto intervenciones en el ámbito educativo, en el ámbito del mercado laboral, de las aspiraciones, de la carga de cuidado y algunas barreras generales que vienen a existir. Por ejemplo, en el ámbito educativo, hay algunas políticas que vienen a ser importantes que sirven para cerrar estas brechas, algunas de estas brechas, como tratar de mantener a la juventud y a las personas en la escuela y apoyarlas para la transición hacia el mercado, hacia la educación terciaria, sobre todo. Tipo de becas dirigidas hacia mujeres son aquellas que pueden servir para cerrar estas brechas y mantener a las mujeres dentro de la educación terciaria y después empujarlas hacia un mercado laboral de mayor calificación. Algunos ejemplos en Paraguay se han dado las becas de Itaipú y otras que pueden servir, pero ese tipo de políticas son las que pueden servir para esto. Políticas de modernización, de mejorar las habilidades,
que son claves para poder capacitar mejor, para poder hacer un mejor matching entre el mercado laboral y las mujeres y la educación. Tienen que ver con modernización de currículum, programas de desarrollo de habilidades técnicas y no técnicas. En Paraguay hay algunos de estos programas que están también impulsados por el Ministerio de Trabajo, entendemos. Entonces, ese tipo de programas son bastante útiles para esto. Y en esa misma línea también sirve buscar políticas que sirvan para cerrar la brecha del logro educativo, especialmente porque se dan brechas grandes entre el área rural y el área urbana. Por el lado del mercado laboral, se tienen algunos tipos de políticas que sirven para la inserción laboral y la intermediación de las personas, de las mujeres. Programas enfocados hacia mujeres de aprendizaje, de pasantías, programas que sirvan para incorporar a las mujeres dentro del mercado laboral en distintos niveles en distintas actividades, en distintas áreas del mercado laboral. La intermediación laboral es otro factor importante que tiene un papel muy importante puede tener un papel muy importante en la inserción de la mujer dentro del mercado laboral. Y claro, está también el papel regulador que debe tener el Estado para poder garantizar que no se produzcan prácticas discriminatorias en los procesos de reclutamiento. Y para la parte del emprendimiento, algo que se ha venido hablando en el anterior seminario, que tiene que ver con la mayor inclusión al mercado financiero, inclusión de las mujeres hacia poder acceder a recursos productivos, recursos de asistencia técnica. Hay algunos ejemplos de ese tipo de estructuras que se han dado, por ejemplo, en Nicaragua. También hay otros en México, de programas de asistencia técnica que tienen un ángulo un poco más enfocado hacia género. Y en el tema de aspiraciones, este es un tema quizá que es importante, pero que es un poco difícil de cambiar. Y tiene que ver harto con, primero, capturar mejor la información, tener que capturar, mejorar los datos sobre las percepciones y actitudes de género. Esto se puede hacer mediante encuestas y tratar de entender mejor ese tipo de factores. Y de ahí políticas que sirvan de campañas de información que sirvan para romper un poco las normas de género, campañas de información, pero que también van a tener algún impacto sobre otros factores que limitan las aspiraciones de las mujeres, como el matrimonio adolescente, el embarazo adolescente, y que esos tipos de hechos dejen de limitar un poco la participación de las mujeres dentro del mercado laboral. Entonces, ese tipo de políticas ayudan mucho a poder reducir las brechas. Y por el lado de cuidado, bueno, el cuidado hemos visto que uno de los problemas muy grandes en Paraguay, como en varios países de la región, tiene que ver con la carga de cuidado que tienen. Entonces, se han hecho avances también en ese tema, en algunos casos en Paraguay, respecto al cuidado infantil que se pueda tener, o subsidios al cuidado infantil que se pueda tener para las mujeres. Entonces, ese tipo de políticas también son útiles. Y un poco, en términos de barreras un poco más generales, tienen que ver con acceso a los servicios de salud, que son sobre todo un problema que puede haber en las áreas rurales, también en las áreas urbanas, pero en las áreas rurales sobre todo, y una limitada participación política, la parte de agencia que decía Flavia al final de la presentación. Entonces, para este tipo de políticas se puede pensar en programas de formación de lideresas locales en zonas rurales, por ejemplo, y el fortalecimiento del foco de programas existentes en mujeres rurales. O también tratar de garantizar la presencia equitativa de las mujeres en organizaciones tanto comunitarias, locales, básicamente programas que permitan facilitar el cambio de la mentalidad y de las normas sociales que existen, especialmente en las áreas rurales del país. Eso se puede hacer con campañas públicas, formación del personal, formación de la gente. Yo creo que ese tipo de barreras tienen que ser de a poco rotas para poder avanzar hacia un cierre de estas brechas y generar mayores oportunidades económicas para las mujeres. Entonces, quedo ahí y muchas gracias por el espacio.
Buenas noches para Bien. todos. Adelante. Buenas noches para todos. Un gusto estar esta noche compartiendo con ustedes. Mis felicitaciones al Banco Central, al Ministerio de Hacienda y al Banco Mundial por tan importante evento sobre el empoderamiento de la mujer. Quiero saludar también a los ministros Carla y Manuel, con quien también estamos trabajando conjuntamente en el empoderamiento económico de la mujer. Bueno, quiero presentar a Cristina Cres, directora ejecutiva de Frutica Paraguay. La señora Cres asumió este rol con 20 años en el 2018 tras el fallecimiento de su padre. Es reconocida por haber liderado de manera innovadora con estándares de calidad internacional. Su foco social y la relevancia de la industria en su comunidad le han impulsado a apostar a la educación con un colegio que busca ser la mejor educación de la zona entre Ciudad del Este y Encarnación, en el que ofrecen alemán, inglés y robótica, dentro de la malla curricular. Fue reconocida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el acto Reconocimientos a Mujeres Innovadoras, Apasionadas del Mundo Empresarial y Profesional, conciliando la vida familiar y laboral. Bienvenida, Cristina, te escuchamos. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos los presentes. Para mí es un gran honor poder dedicar estos minutos y aprender tanto más escuchándoles. Bueno, sí, nosotros somos una empresa de agronegocios. Tenemos la parte agrícola, frutícola y también industrial, comercial, distribución, o sea, la cadena completa, desde la semilla hasta el hogar. Y sí, un tema que escuché hasta ahora es el tema rural y la inclusión de las mujeres en el rubro rural en general. Y bueno, como empresa, nosotros tenemos una política muy abierta, es una total apertura de parte de las empresas sin distinción, tanto a hombres como a mujeres. Nosotros miramos mucho lo que es la capacidad y sobre todas las cosas el compromiso y la integridad que trae la persona cuando busca empleo. Y creemos firmemente que es en la casa donde se enseña la integridad y también el compromiso, y la educación después, tanto en la escuela y colegio, universidad, como en el trabajo posteriormente, son los que refuerzan las capacidades, ¿verdad? Uno es el actitudinal y el otro es el aptitudinal. Y por eso para nosotros también es esencial trabajarlo desde la casa, donde la enseñanza empieza o no, lamentablemente en muchos casos, de que tanto hombres como mujeres son igualmente capaces, sin fomentar esos tradicionales prejuicios que tanto se escuchan. Y muchas veces las mujeres recibieron el mensaje de sus madres de que así tiene que ser, y es el mismo mensaje que hoy en día muchas veces le traspasan a las niñas actuales. Entonces es un momento de lograr un quiebre de esa transmisión de trabajos tradicionales o prejuicios. Y ahí es donde creemos que en la educación empieza todo en realidad, ¿verdad? De tratar de abrir la mente, de dar las mismas oportunidades a todos. Con orgullo podemos decir que, por ejemplo, la mitad de nuestros niños en todos los cursos que se da la materia en mecatrónica, la mitad es hombre y la mitad es mujer. Y eso es nosotros ni siquiera tanto lo fomentamos, sino que dimos toda la libertad de elección a todos, y sorprendentemente y con mucho orgullo realmente vimos que las mujeres
jóvenes en nuestro colegio particularmente, y ojalá así sean todos, que se animan a dar ese paso a estudiar algo que normalmente es del rubro masculino tradicionalmente. Y bueno, y de ahí empieza todo el tema de darle los recursos y dejar esos prejuicios en el pasado. Es un trabajo cultural integral necesario, y como empresa fomentamos mucho eso, y justamente dando esa apertura a todos, ¿verdad? Independientemente si es que demuestra el compromiso, si demuestra integridad, le damos las herramientas para que pueda seguir fortaleciendo sus capacidades. Y ahí es donde muchas veces las mujeres hasta son más valiosas, inclusive porque tienen un chip de compromiso y de integridad a veces mayor que muchos hombres, pero sí hay que darle muchas herramientas, ¿verdad? Y un tema que fuimos viendo y sintiendo es que hace falta una mayor inversión en lo que es el nivel inicial, porque justamente como habían mencionado, la crianza de los niños normalmente quiere quedarse a cargo con las mujeres, y ahí lo que hacen en otros países del mundo es justamente tener ese apoyo, ¿verdad?, que había mencionado Gustavo, es de que puedan dejar a sus niños a corta edad ya con profesionales pedagógicos en un nivel inicial, en el jardín, en un maternal, y poder ya rápidamente liberarse para entrar al mundo laboral sin mucho corte entre medio. Y es muy caro, realmente nosotros que estamos manejando un colegio también aparte de la empresa, es muy difícil, es muy caro, pero sí vale la pena empezar desde chiquititos con una educación más abierta y darle esa oportunidad a las madres para que puedan llegar a trabajar de manera más rápida. Bueno, es hasta ahí donde podría llegar con mi aporte. Desde ya es un placer, y ojalá, y creo que este tipo de emprendimientos son muy importantes para seguir conversando, y que las mujeres se animen más, porque tienen todas, y mi madre hasta diría, mayor capacidad que los hombres para lograr mucho más. Así que muchísimas gracias nuevamente por el tiempo. Muchas gracias, Cristina. Realmente muy interesante el enfoque y el abordaje que le das, y seguramente vamos a tener oportunidad de escucharte un poquito más en la sesión de preguntas. Me gustaría ahora presentar a Jaime Saavedra. Jaime es un reconocido profesional, es actualmente director global de educación en el Banco Mundial. El señor Saavedra fue ministro de Educación de Perú del 2013 al 2016. Durante su mandato, el desempeño del sistema educativo de Perú mejoró sustancialmente y ha sido un ejemplo realmente para políticas públicas en la región. Según lo que se ha medido por las evaluaciones internacionales de aprendizaje, inclusive hay evidencia sobre eso. El señor Saavedra ha liderado trabajos pioneros en el ámbito, en las áreas de pobreza, desigualdad, empleo, mercados laborales, economía de la educación, sistemas de monitoreo y evaluación de programas públicos. Y por supuesto también ha estado y ha ocupado cargos importantes en organismos internacionales y también centros de investigación. Jaime es economista por la Universidad Católica del Perú y tiene un doctorado en economía por la Universidad de Columbia en Nueva York. Bienvenido, Jaime, adelante. Bueno, muchísimas gracias, doctor Colmán, por esa generosa introducción. Y quiero, en primer lugar, decir que yo estoy muy de acuerdo con la mamá de Cristina, con la mamá de Cristina Cres, que nos decía que las mujeres pueden hacer las cosas mejor que los hombres.
y en particular siendo casado y con dos hijas mujeres, con un brillante futuro, es mucho más fácil decirlo. Yo quiero en estos pocos minutos enfatizar algunos temas que tanto Gustavo como Flavia ya mencionaron en términos del problema y enfatizar un poquito más el tema de qué hay que hacer y cuáles son las políticas. Y lo quiero mirar primero desde el punto de vista de América Latina en su conjunto, ¿no? Este fenómeno que mencionaba Gustavo, ¿no? de jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿no? Es un fenómeno extremadamente preocupante. Lamentablemente es un fenómeno creciente en América Latina. Más de 20 millones de jóvenes latinoamericanos están hoy día en ese estatus. Ese número ha crecido en los últimos años, ha crecido más entre los varones, pero a pesar de eso es un fenómeno mayoritariamente femenino, ¿no? 2 de cada 3 personas que están en este estatus de ni estudiar ni trabajar son mujeres. Y esto es a pesar que han habido incrementos en la participación laboral femenina, que han habido incrementos en la escolaridad, como mencionaba la ministra de Trabajo, el número de años de escolaridad de las mujeres es en algunos casos, en muchos países, es mayor que inclusive que los hombres. Pero a pesar de eso, seguimos teniendo problemas muy graves, particularmente en esa transición a la educación terciaria y en la inserción y la inserción laboral. Ahora, esos problemas, como decía, los vemos tanto entre los hombres como entre las mujeres, más grave entre el caso de las mujeres, pero obviamente las razones son muy distintas en ambos casos. Entre los jóvenes es principalmente por el abandono escolar y por el desempleo, principalmente. Como vimos en el caso de Paraguay, solamente es un 8%, que no es un número pequeño, porque estamos hablando de cientos de miles de jóvenes, pero igual, pero es menor que en el caso de las mujeres, en el cual hay una multitud de razones por las cuales no estudian ni trabajan, ¿no? Y es una mayor presión familiar por realizar tareas domésticas, falta de recursos, aspiraciones bajas de las niñas acerca de la calidad de la remuneración del trabajo al cual podrían insertarse, el matrimonio muy, muy temprano, el embarazo adolescente. Todas esas son razones por las cuales terminan estando en ese estatus de ni trabajar ni estudiar. Y la otra diferencia entre los hombres y las mujeres ahí es que este estatus de ni trabajar ni estudiar entre los jóvenes hombres es usualmente temporal, ¿no? A veces si están en ese estatus de no estudiar ni trabajar, pueda que salgan porque entran en el mercado de trabajo, entran y salen al mercado de trabajo. En el caso de las mujeres es usualmente un fenómeno más estructural. Y estando en ese estatus de ni estudiar ni trabajar, se quedan ahí. Entonces, en ese sentido es un fenómeno más preocupante y más grave. Ahora, ¿por qué importa todo esto? Bueno, en primer lugar importa porque sabemos que la educación tiene impactos fundamentales desde el punto de vista de la productividad y los ingresos futuros, tiene impactos sobre el cuidado de la salud, tiene impactos sobre el bienestar en general. La educación misma tiene un impacto sobre la calidad del cuidado que van a tener los padres respecto de sus niños. Y por otro lado, esta inactividad es en realidad un problema de política pública muy grave, porque a veces tenemos que pensar, cuando hablamos de inversiones educativas, y siempre uno se enfrenta con a veces la disyuntiva, ¿no? Si tengo que invertir en educación, ¿dónde invierto más? ¿Invierto más en los niños pequeños, en la primaria o en los jóvenes? Y hay mucha evidencia científica que dice, no, que la inversión en la educación inicial, en la educación primaria, tiene impactos altísimos, tiene retornos muy grandes desde el punto de vista privado y el punto de vista social. Entonces hay que enfatizar nuestras inversiones en educación, ahí en la educación primaria y en la educación inicial. Ahora, si bien eso es cierto, también uno tiene que reconocer que si tenemos chicos que tienen 18, 20, 25 años, que han pasado por una educación, que ya pasaron por sus años de educación básica, y esa educación básica no fue de buena calidad, no tiene las habilidades fundamentales, no podemos no invertir en esos chicos jóvenes, ¿no? Hubiera sido mejor que hubiéramos empezado a invertir antes, pero
hay que seguir invirtiendo en ellos, aun cuando sea más complicado, más complejas esas inversiones, porque esos chicos van a estar potencialmente en el mercado laboral durante décadas. Entonces, y además, ¿no? Chicos que no tienen el nivel de educación adecuado y no se pueden insertar laboralmente correctamente, generan también una problemática social extremadamente grave. Entonces, la necesidad de invertir en la educación y en la productividad de los jóvenes es extremadamente urgente, ¿no? Así como también tenemos que invertir en la educación, en la educación básica. Y un último punto en términos de diagnóstico es que en el Paraguay en particular hay una ventana de oportunidad única que se debe de aprovechar. Paraguay es el segundo país más joven de Sudamérica, ¿no? Después de Bolivia. Entonces, dar oportunidades de educación y de empleo a los jóvenes permitiría al país aprovechar el bono demográfico y transformar a los jóvenes de hoy más bien en una locomotora que impulse el crecimiento del país. Ahora, yo quisiera solamente mencionar algunos temas adicionales a los que ya mencionaron Gustavo y Flavia respecto a qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer para reducir este fenómeno de jóvenes, hombres y mujeres, principalmente mujeres, ¿no? que ni estudian ni trabajan? En verdad yo creo que la política más potente en verdad no es una política diferenciada entre hombres y mujeres. Es una política que es más bien general, pero que tiene un impacto poderosísimo, que es mejorar la calidad de la educación, ¿no? Y ahí es donde tenemos, una tarea urgentísima en América Latina. América Latina como una región de muchos países de ingreso medio, es una región en donde el acceso a la educación ha aumentado visiblemente durante las últimas décadas, pero ahora tenemos muchísima claridad que escolaridad no es lo mismo que aprendizaje. Lamentablemente tenemos muchos chicos que están en la escuela, pero no están aprendiendo lo suficiente. Nosotros tenemos un indicador en el Banco Mundial que le llamamos la tasa de pobreza de aprendizajes. Y la tasa de pobreza de aprendizajes es ese porcentaje de niños que a los 10 años no puede leer y entender un texto. Ese porcentaje debería ser cero. Esa tasa de pobreza de aprendizajes debería ser cero, porque todos los niños a los 10 años debe poder leer y entender un texto. Y la lectura es absolutamente fundamental para poder adquirir todas las otras habilidades que nos importan dentro de la educación. Lamentablemente, ese número es muy alto en los países esa tasa de pobreza de aprendizajes en los países de ingreso medio e ingreso bajo es 53%. Esa tasa en América Latina es 55%. Entonces, básicamente estamos diciendo la mitad de los niños a los 10 años no pueden leer y entender un texto, a pesar que la mayor parte de esos niños están en la escuela. Entonces, tenemos un problema de calidad de educación muy grave todavía y es un elemento de política pública absolutamente fundamental. Ahora, esa mejora en la calidad es para todos, es para los niños y para las niñas. Pero sí, aparte de eso, aparte de esa política central, hay otros temas que sí podemos hacer que tienen que ver ya con los temas particularmente de géneros. Por un lado, yo creo que es crucial, y esto ya lo sugirió Gustavo de alguna manera, se necesitan campañas comunicacionales muy agresivas, ¿no? Dirigidas no a los niños, no a los jóvenes necesariamente, que les muestre campañas comunicacionales que les muestre y que revelen el rol fundamental de la mujer en el proceso de desarrollo económico, en las mismas ocupaciones que los hombres, y campañas comunicacionales acerca de la importancia de la educación para mejorar la productividad, la salud y el bienestar, que muestren el valor de la educación y que estén dirigidas no solo a los jóvenes, sino también a los padres y a los maestros. Entonces, ese elemento de política pública es fundamental, porque un tema crucial, como ya lo dijeron muchos de los que han ya hecho algunos comentarios, es que es crucial en América Latina y en muchas partes del mundo cambiar los estereotipos que hay en sociedades que creen erróneamente que las niñas son peores en matemáticas, que no es necesario que las mujeres trabajen o que trabajan solamente si es que no hay suficientes ingresos, o que las mujeres tienen un rol más importante en las labores domésticas que los hombres. Como sociedades nosotros tenemos, por ejemplo, que equilibrar el reparto de tareas domésticas entre hombres y mujeres, y creemos nosotros que hay un rol de la política pública fundamental orientada a los padres de familia, orientadas a los maestros, ¿no? Que nos permitan asegurarnos que padres de familia y maestros
no sean quienes ayuden a las sociedades a justamente cambiar estos estereotipos entre los jóvenes. A veces se dicen, ¿no?, estas políticas, estas campañas comunicacionales o ese trabajo de política pública para cambiar estereotipos, hay que hacerlo con los jóvenes. Y eso es correcto, pero es insuficiente. Hay que hacerlo con los jóvenes y es muy importante hacerlo con los maestros y con los padres de familia. Por otro lado, creemos que es crucial impulsar a que las mujeres estudien más carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, carreras que tienen una mayor remuneración en el mercado laboral. Como ya hemos mostrado, en muchos casos la transición de la secundaria a la educación terciaria, si bien tiene que incrementarse en general, no hay ahí un sesgo claro entre hombres y mujeres. Muchas mujeres están transitando la educación superior, pero luego de transitar a la educación superior, terminan estando en ocupaciones o en trabajos que tienen una menor remuneración. ¿Y por qué pasa eso? Porque la estructura ocupacional y la estructura de las carreras que siguen las niñas y las jóvenes es distinta, ¿no? Y hay un sesgo contra el estudio en carreras de ciencia y tecnología, ingenierías y matemáticas, cosa que se tiene que cambiar a través de la orientación vocacional, a través de becas o incentivos monetarios para niñas, a través también de campañas comunicacionales, mostrar a las niñas, exponer a las niñas, ¿no?, a mujeres exitosas, ¿no?, mujeres que han sido exitosas en estos campos, y también entrenar a los profesores para que ellos tomen conciencia de los sesgos existentes y estén preparados para darle una mayor confianza a las niñas para que puedan trabajar en estas áreas. Y por último, dos temas adicionales. Uno es que es fundamental en nuestros sistemas educativos proveer educación sobre salud sexual y reproductiva de alta calidad, ¿no? Cosa que no es un tema complejo, pero es absolutamente crucial en una región que tiene tasas de embarazo adolescentes todavía muy altas. Y finalmente, y es el último punto con el que cierro, es que el tema de la provisión de cuidado de educación inicial es absolutamente fundamental y es un tema que todavía está descuidado. Es un tema en el cual han habido ya muchas discusiones, felizmente en el caso de Paraguay, de cómo invertir más en educación inicial, que tiene efectos múltiples. Por un lado, sabemos que es una inversión fundamental para nuestros niños. Sabemos que los chicos que han pasado por educación inicial tienen mucho mejores resultados cognitivos en la secundaria, tienen mayor participación escolar, culminan la secundaria con mayor facilidad, ¿no? Hay menores tasas de embarazo adolescente y mejores tasas de inserción laboral para aquellos que han estado en la educación inicial y han tenido educación de buena calidad en el año 3, en el año 4, en el año 5 de sus vidas. Pero por otro lado también esta es una oportunidad de empleo importante para muchos jóvenes, incluyendo para muchas jóvenes mujeres. Entonces hay digamos, efectos múltiples positivos de la educación inicial. Quiero cerrar, ¿no?, simplemente enfatizando, ¿no?, que si bien hay muchas políticas generales, como mejorar la calidad educativa, que tienen un impacto, ¿no?, sobre la educación de las mujeres y sobre la productividad futura de las mujeres, es fundamental, ¿no?, que avancemos en este conjunto de políticas, ¿no?, que incidan principalmente en el cambio de paradigmas, en el cambio de estereotipos, y que aseguremos que le demos a todas las niñas y a nuestras jóvenes, ¿no?, no solamente las oportunidades, ¿no?, sino también la confianza, ¿no?, de que ellas tienen el mismo rol en términos del desarrollo de sus familias, el desarrollo de la sociedad y el desarrollo de la economía que tienen los hombres. Una tarea fundamental de política pública y que desde el Banco Mundial estamos comprometidos a seguir trabajando con el gobierno de Paraguay para mejorar el bienestar de todos nuestros niños y todas nuestras niñas y todos nuestros jóvenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jaime. Concuerdo absolutamente con usted. Esas palabras finales de convertir esos estereotipos negativos, y creo que esto es una muestra de lo que podemos hacer juntos para poder seguir avanzando en estos paradigmas que son muy importantes de ir rompiendo y seguir avanzando por una sociedad más justa y también por un país mejor. Muchísimas gracias. Quiero presentar a Juan Manuel Brunetti, ministro de Educación y Ciencias de Paraguay. El señor Brunetti fue también ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación MITIC
previamente presidente de la Universidad Privada de San Carlos. Fue miembro del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías CONACYT, miembro del Consejo Nacional de Educación Superior y vicepresidente de la Asociación de Universidades Privadas del Paraguay. Además, fue miembro fundador, tesorero y secretario del Club de Ejecutivos del Paraguay y cónsul honorario de la República del Uruguay en Paraguay. Posee un masterado en Administración de Empresas y un doctorado en Educación. Bienvenido, Juan Manuel Brunetti. Te escuchamos. Muchas gracias, ministra Celina Lescano, ministra Carla García Lupo, estimado representante del Banco Central de Paraguay, don José Cantero, Ministerio de Hacienda, autoridades del Banco Mundial. Un placer estar hoy aquí con ustedes. Así como don Jaime, yo también tengo 2 hijas y también espero para ellas un futuro fantástico. Pero no sé si puedo coincidir con Cristina con relación a la capacidad de las mujeres por encima de los hijos, porque también tengo un hijo, ¿verdad? Que capaz que me reclama si es que está mirando, ¿verdad? Creo realmente en que las oportunidades económicas en el Paraguay están dadas para todos los paraguayos. Yo miro al Paraguay con mucha esperanza. Creo que nuestro querido Paraguay, una tierra de mucha gente joven, una tierra maravillosa en términos de capacidad productiva, un país que hoy es el 10º exportador de trigo en el mundo, un país que es 9º exportador de carne, 6º exportador de maíz, 4º exportador de soja, 2º exportador de stevia, 1er exportador mundial de azúcar orgánica, el mayor exportador mundial de energía renovable. Realmente pareciera ser un país que tiene oportunidades para que podamos seguir creciendo y desarrollándonos entre todos los paraguayos. Pareciera ser un país sumamente competitivo y realmente en algunos sectores lo somos. Entre ellos, el sector en el cual se desarrolla Cristina Cres, que es una mujer que se abrió al mundo con sus productos. Hoy realmente demuestra que las mujeres paraguayas realmente son, así como dice el Papa Francisco, esa cuñada guapa. Tenemos sectores muy competitivos, pero al mismo tiempo, si miramos el Foro Económico Mundial y el índice de competitividad, vemos a un Paraguay rankeado como número 140 de 144 países en lo que respecta a la calidad educativa. Entonces, vemos con preocupación al sistema educativo. Hoy, como ministro de Educación y Ciencias, puedo mirar los informes de las evaluaciones PISA, los informes del Sistema Nacional de Evaluación, y vemos realmente rendimientos inferiores a los que nosotros podríamos esperar. Y si nos vamos al caso de las mujeres o a la situación de las mujeres, vemos que independientemente al ciclo en el que podamos mirar o analizar, vemos mejores rendimientos en las mujeres que en los hombres. Pero sin embargo, todavía en las mujeres vemos un rendimiento en el SNEP del 2018 con puntajes por debajo del mínimo esperado. Entonces, ante esa situación, miramos a la educación como una causa nacional, porque el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, así lo decidió en campaña, dijo que la educación iba a ser una causa nacional. Pero ¿qué educación? Hoy el Paraguay tiene, para poner en contexto, 1.441.000 estudiantes. Tenemos 10.000 instituciones educativas, entre instituciones oficiales, privadas y privadas subvencionadas, y aproximadamente 75.000 docentes en aula. Y estos alumnos, básicamente, ¿dónde están? Están en distintos niveles. Vemos la distribución: 34% en el sector rural y 66% en el sector urbano. Vemos la relación varones y mujeres, que en la etapa inicial existen 98.000 varones y 95.000 mujeres. Y en la medida que vamos avanzando en el primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, educación media, educación permanente, vemos cómo va creciendo la cantidad de mujeres. Si miramos la educación media, tenemos 125.000 mujeres y 113.000 varones. O sea, ya tenemos en la media mayor cantidad de mujeres que varones,
cuando en la educación inicial teníamos menor cantidad de mujeres que varones. Realmente esa es una distribución interesante de mirar, porque en la medida que avanza la educación, avanzan los años, tenemos mayor cantidad de mujeres y no así en la etapa inicial. Escenario pandemia. Escenario pandemia tuvimos al 30 de marzo nosotros en la modalidad presencial casi 700.000 estudiantes dentro de aula, casi 700.000 estudiantes haciendo un formato presencial o híbrido en burbujas, organizados en base a un protocolo de retorno seguro a aula. El año 2020 fue un año en el cual la educación paraguaya estuvo 100% en formato a distancia, modalidad a distancia, y a partir del año 2021 iniciamos un proceso de retorno seguro a clase. De las 10.000 instituciones, más de 8.000 instituciones retornaron a clase, y en este momento estamos con el sector privado mayormente en modalidad híbrida o presencial, y con el sector público hasta el 29 de abril en modalidad a distancia, y después de eso esperamos que los comités educativos institucionales de gestión de riesgo se reúnan y puedan tomar la decisión en el sector público de volver a clases, si es que esa comunidad educativa entiende de que realmente en esa zona es seguro, y para esos niños es seguro volver a clases. Nosotros entendemos que la escuela es un lugar seguro y entendemos que es donde tienen que estar los niños para poder seguir creciendo. ¿Cuál es la tasa bruta de acceso en el Paraguay al primer grado? En el sector urbano, 91%, y en el sector rural, 70%. Y si eso diferenciamos entre varones y mujeres, no existe una diferencia mayor en cuanto al acceso en el primer grado. Si miramos la deserción, que es un tema también sin duda a mirar cuando hablamos de oportunidades económicas para las mujeres, vemos que en el primer y segundo ciclo el porcentaje de deserción entre varones y mujeres es el mismo, pero a medida que avanzamos al tercer ciclo y a la media, comienza a crecer el nivel de deserción de los varones y comienza a agrandarse la brecha con las mujeres. Las mujeres quedan en el tercer ciclo en 5%, los varones en 7%. En la media las mujeres quedan en 4% y los varones en 7%. Cuando miramos la retención del egreso, también vemos que el egreso y la retención en cuanto a las mujeres tienen índices mejores que en el sector de los varones. Tenemos una retención solamente del 64% en los varones y 72% en las mujeres, y tenemos un egreso del 57% en varones y 67% en mujeres cuando miramos una cohorte del 2002 al 2020 de 9 años de escolaridad. Ya entrando un poco a lo que es quizás ese diagnóstico de género en Paraguay hecho por el Banco Mundial, a quienes agradecemos, y esa transición de la educación al empleo de las mujeres nos llama la atención quizás, y creemos que es importante entender los factores que impiden esa transición de la escuela al mercado laboral en Paraguay. Evidentemente las mujeres en Paraguay tienen una mayor probabilidad que los hombres de no tener un trabajo remunerado, ni tener educación, ni capacitación, y eso vemos, como ya bien nos comentaba Flavia, que eso cayó desde el año 2001 al año 2017. Entonces ahí la consulta quizás que nos hacemos es, ¿estamos frente a una situación de cambio, un proceso de cambio en el Paraguay, viendo esos números que la deserción está bajando, que realmente el egreso de las mujeres está mejorando con relación a los hombres, la retención de las mujeres mejora con relación a los hombres? Vemos la asistencia escolar de los jóvenes entre 15 y 24 años es ligeramente mayor para las mujeres, y realmente no solamente en el sector rural, también en el sector urbano y en los distintos niveles. Yo creo que estamos en un escenario de cambio, estamos en un proceso de cambio. Ahí yo quisiera detenerme en un caso que guarda relación concretamente con el sector terciario, ya con el sector universitario. Yo recuerdo en el año 2010 una universidad de gestión privada, muy cara a mis afectos, una universidad dedicada exclusivamente al sector agrario, al sector productivo,
En ese momento teníamos un nivel en esa universidad de inserción de mujeres muy bajos. En el año 2007, inclusive 2006, teníamos que generar espacios donde estas pocas mujeres que accedían a carreras como agronomía o producción animal o producción forestal podían encontrarse seguras, podían estar tranquilas, porque realmente eran muy pocas las mujeres que accedían a una carrera como agronomía o como producción animal o como producción forestal en aquel entonces. Recuerdo hechos concretos en los cuales en algún momento, por ejemplo, como el Día de los Enamorados, en esta universidad privada teníamos que salir a hacer promociones concretas que llevaban a incentivar la matriculación de mujeres, como por ejemplo que si un chico que estaba estudiando en la universidad le traía a su novia a estudiar, la novia tenía una beca, así se inscribían los dos juntos. O sea, promociones realmente agresivas que llevaban a poder elevar la cantidad de mujeres dentro de la institución, entendiendo que era necesario lograr un equilibrio entre cantidad de hombres y cantidad de mujeres. Hoy pedí un informe de esa institución, matrícula 2021, 40,7% de la matrícula son mujeres. No estamos 50-50 como está el sector de la educación primaria y la educación media en el Paraguay, que está casi 50 y 50, pero en esa universidad privada, dedicada exclusivamente al sector productivo, matrícula 2021, 40,7% matriculación de mujeres. En el año 2010 era 28% y antes de eso, como les cuento, teníamos que generar espacios donde ellas se sientan seguras. Entonces creo que estamos en un escenario de cambio generado por las mujeres que realmente hacen el esfuerzo de mantenerse dentro de la escuela, de no tener deserción, en un escenario en el cual, sin dudas, tenemos una caída de la asistencia escolar. Y cuando miramos por qué se da la caída en el sector de los hombres, dicen que mayormente se da, según el estudio del Banco Mundial, en un 35% por trabajo. Y cuando le preguntamos a las niñas, se da por razones familiares, 27% por razones familiares. ¿Cuáles son esas barreras que nos llevan a poder retener a las niñas y a los niños dentro del sistema educativo? Básicamente, la calidad educativa. Dice el informe del Banco Mundial, la educación y las competencias de buena calidad son claves para apoyar esa transición de los jóvenes de la escuela al trabajo. Evidentemente, la calidad de la educación y el trabajo en competencias, desarrollo de competencias, es clave para poder lograr esa transición. Y en las últimas décadas nosotros vimos en Paraguay que se lograron avances significativos. Quizás, como muy bien mencionaba el doctor Jaime Saavedra, se lograron avances significativos en la lógica del acceso, de tener mayor cobertura, de desarrollar mayor cantidad de instituciones, de tener mayor cantidad de docentes que puedan recibir a estos estudiantes. Y el gran desafío que tenemos en el Paraguay, sin lugar a dudas, es la calidad para lograr la retención como un todo. Y en particular para esas mujeres que alegan, esas niñas que alegan motivos familiares, quizás trabajar sin lugar a dudas para que no les sea a ellas más difícil poder migrar de la escuela al trabajo y sostenerse dentro del trabajo. Sin duda tenemos que trabajar en esas normas sociales que bien hablaba Cristina, donde en el informe del Banco Mundial habla de las limitaciones de tiempo y lo mencionó Matilde al comienzo. Se habla del rol de la mujer dentro de la sociedad paraguaya o dentro de las normas sociales tradicionales que limitan el tiempo que le pueden dedicar al estudio, los problemas de matrimonio infantil, los problemas de embarazo adolescente. Hoy hablando con una persona de una fundación que trabajó con el ministerio en un proyecto de abuso infantil, me decía él, tenemos en el Paraguay 2 niñas por día entre 8 y 12 años que quedan embarazadas. Y siendo una franja etaria en la cual evidentemente la posibilidad de embarazarse es menor, podemos entender que el abuso es mayor que 2 niñas por día, que son las que finalmente quedan embarazadas. Y ese fenómeno finalmente nos lleva a entender qué hacemos en términos de políticas para que nosotros podamos soñar con poder disminuir esa brecha que separa a la educación y al trabajo, lograr la inserción laboral, lograr que realmente
podamos hacer que nuestro país sea un país de oportunidades para todos, para las niñas y para todos los paraguayos. Sin duda, las niñas pueden tener un adelanto, pueden estar por delante de los hombres en términos de logro educativo. Y vuelvo a esta universidad cara a mis afectos, en la cual participé en los últimos actos de colación en los últimos años, en los cuales de manera sostenida hemos visto hacer el discurso de mejor egresado o egresada a mujeres, que anteriormente teníamos que generar un espacio para que ellas puedan llegar a la universidad, y hoy nosotros le estamos dando el discurso de mejor egresada de manera sostenida a ellas. Eso sin duda se ve también en las pruebas, en el SNEPE y en el proceso de retención, en el proceso de egreso de las niñas, pero sin duda existe una necesidad de aumentar la calidad del sistema educativo básico, del sistema educativo secundario, del sistema educativo terciario, generar mecanismos para desarrollo de competencias no técnicas de alta calidad que puedan mejorar los resultados laborales para las mujeres. Y ahí tenemos la lógica de decir, bueno, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos la calidad educativa? Porque es un lindo cliché. Todos queremos calidad educativa, pero ¿qué significa calidad educativa? ¿Cómo logramos en este escenario de pandemia mejorar la calidad educativa? El viernes pasado estuve visitando una escuela en Fuerte Olimpo, en Chaco Paraguayo, y hace poco menos de un mes estuvimos con el presidente de la República, también en el Chaco Paraguayo, en el otro extremo, ya en la frontera con la Argentina y Bolivia, en la zona de Pozo Hondo, también visitando una escuela. En ambas localidades, en el Chaco Paraguayo, con problemas de conectividad. Claro que la conectividad es un problema que hace que esa población, que esos niños, que esas niñas no puedan acceder a la red de redes y tengan realmente una calidad educativa muy limitada. Si nosotros pudiésemos darle conectividad, y algo en lo que el gobierno del presidente Mario Benítez está trabajando a través del MITIC, con un proyecto que se llama Agenda Digital, con fondos de la Excelencia para la Educación y la Investigación FEI, que también están siendo ejecutados por el MITIC para lograr la conectividad a 2.500 escuelas. También el gobierno tiene fondos en el Ministerio de Educación del FEI para poder ejecutar la conectividad de otras escuelas, con lo cual esperamos para fin de año poder tener al 87% de nuestros alumnos matriculados y al 51% de las instituciones ya con una conexión. Pero no es solamente la conexión o la fibra óptica con la cual podamos llegar a esa institución. Después tenemos también problemas de equipo. Cuando hablamos con los docentes, nos juntamos con ellos y le preguntamos cuántos de ellos tienen computadora disponible para poder desarrollar su tarea. Vemos muy pocos que levantan la mano, muy pocos que tienen, quizás sobre todo en comunidades distantes, un equipo, una computadora para poder desarrollar sus clases. Y con esas limitaciones, nuestros docentes durante el año 2020 se fueron a sus casas y sostuvieron el proceso educativo. Yo sostengo que así como el personal de blanco fue héroe durante el año 2020 sosteniendo este proceso sanitario, el docente paraguayo durante el año 2020, con todas las limitaciones, también hizo gran esfuerzo con su internet, con su teléfono celular o con su computadora, que quizás retiró a crédito los que pudieron hacerlo, sostuvieron este proceso educativo. Nosotros necesitamos apoyar a nuestros docentes porque son el corazón del sistema. Finalmente, entrando ya a lo que tiene que ver con esa brecha en términos de desarrollo de aspiraciones de las niñas, en términos de maternidad adolescente, en términos de matrimonio infantil, y hablando de las políticas públicas, tenemos que seguir sosteniendo esas políticas de primera infancia. Si nosotros logramos seguir articulando el trabajo que estamos haciendo con la Oficina de la Primera Dama, con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y con otros ministerios, logramos trabajar en un proyecto quizás de potenciación de las escuelas que puedan tener una jornada extendida, mantener dentro de ese espacio seguro a nuestros jóvenes, tener más horas de clases, quizás con mayor cantidad de temas que puedan tener relación directa con los contenidos curriculares, pero que también puedan tener una relación directa con actividades adicionales de arte, de idioma. Realmente creo que vamos a poder apuntar de a poco a un proceso de ir mejorando la calidad de la educación en el Paraguay. Y dentro de ese proceso de potenciación
quizás también podemos soñar en un proceso de reingeniería de algunos establecimientos escolares que puedan pasar a hacer un trabajo conjunto con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que puedan ser espacios para primera infancia trabajados de manera conjunta con otros ministerios y donde podamos garantizar que esa madre adolescente, esa madre que realmente tuvo un matrimonio antes de lo que podría haber esperado, pueda continuar con su estudio y que realmente ese niño pueda estar bien cuidado, pues creo que esas normas sociales que mencionaba Cristina y que tienden a quizás que la madre sea la que se quede y no el padre, si es que es un matrimonio infantil, si es que no es una madre soltera, quizás si nosotros como Estado ayudamos a que exista un sistema que pueda recibir a esos niños, contener a esos niños y ayudar en el proceso de desarrollo temprano de esos niños, con la alimentación que también es un eje importante, quizás nosotros como política de Estado vamos a estar aportando muchísimo. Y ahí es donde voy al último tema y con esto cierro. Transformación educativa. El Paraguay está desde hace ya un par de años, desde que arrancó este gobierno, en un proceso de diálogo con todos los actores del sector educativo para poder diseñar una transformación educativa que establezca las prioridades. Porque como bien decía don Jaime, ¿dónde ponemos los recursos que en nuestros países siempre son limitados? Ponemos en primera infancia, ponemos en educación permanente, ponemos en la media, ponemos en mejorar la infraestructura para que los techos realmente estén como tienen que estar y los sanitarios estén como tienen que estar y los espacios de alimentación estén como tienen que estar, o ponemos en mejorar la infraestructura tecnológica para poder en este momento poder dar un salto y tener aplicaciones, tener contenido, tener conexión, tener equipos tecnológicos disponibles, tener computadoras en cada una de las escuelas para todos nuestros docentes. Ojalá podamos soñar y tener para todos nuestros niños. ¿Dónde ponemos la priorización? Eso tiene que salir de un diálogo, tiene que salir de un gran pacto nacional por la educación que nos lleve realmente a poder tener calidad educativa, que nos lleve a poder ser competitivos no solamente en el sector agroexportador, sino que podamos ser competitivos realmente en todas las áreas, que haya fuente de trabajo en todos los sectores para varones y para mujeres y que podamos ser un país competitivo con oportunidades para todos. Ese pacto por la transformación educativa es un pacto en el cual necesitamos comprometernos todos los paraguayos, porque solo el presidente de la República o el ministro de Educación no va a lograr desarrollar un proceso de transformación educativa cuyos resultados no vamos a ver ni este año ni cuando este gobierno esté finalizando su mandato. Ese proceso de transformación educativa nos puede dar muchas satisfacciones, pero dentro de 5, 10, 20 años, pero no podemos seguir esperando por la calidad educativa aquí sentados. Tenemos que ponernos de acuerdo en prioridades, tenemos que ponernos de acuerdo en un gran pacto nacional por la educación y tener una transformación educativa que nos lleve a ser un país competitivo y con oportunidades para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Realmente muy interesante su exposición, muy amplia y completa. Quisiera agradecerle a todos los panelistas de esta última parte de la noche, especialmente al doctor Jaime Saavedra, a quien aprovechamos para despedirle. Entendemos que tiene otros compromisos asumidos, así que muchísimas gracias, doctor, de dedicarnos este tiempo y participar en el evento. Muchísimas gracias. Aprovecho entonces seguidamente para hacerle una pregunta a Cristina, tomando sus propias palabras previas y su exposición. Cristina, resultó muy interesante lo que comentabas, que quisiéramos consultarte desde tu perspectiva y experiencia, ¿cómo hacemos para cambiar esas normas culturales que están tan enraizadas, que se transmiten a las niñas sobre el rol de las mujeres en la sociedad? Creo que ustedes tienen un ejemplo interesante ahí que compartir. Y desde esa perspectiva, ¿qué nos puedes contar sobre el impacto de estas políticas de responsabilidad social, empresarial que ustedes llevan adelante ahí en Frutica? Adelante, Cristina. Oh, muchísimas gracias. Gracias, ministro Brunetti, también por las amables palabras. Como tengo yo un hijo varón y una nena, entonces tengo que ser imparcial, al menos desde el punto de vista del género. Pero yendo a la consulta, bueno, primero que nada,
nos referimos siempre a lo que es igualdad de oportunidades, ¿verdad? Aclaramos esto porque es importante seguir enfocando en la buena actitud para después desarrollar lo que es aptitud, ¿verdad? El conocimiento, la capacidad. Entonces, esta apertura de oportunidades tiene que ser independiente al género, ni dar demasiado foco en uno ni en el otro. O sea, yo creo que la meritocracia, como le dicen, ¿verdad? O sea, del trabajo por mérito, de que se abran las puertas por mérito, eso es muy bien recibido por la mayoría, ¿verdad? Y obviamente como empresa apoyamos siempre a las personas que demuestren esa actitud positiva y ganas de aprender y que también se sientan respaldados y respaldadas en el día a día. Más aún si son valientes mujeres, obviamente, ¿verdad? Las cuales deseamos que se animen a dar el paso y se sientan acompañadas en el camino, ¿verdad? Demostrando que sin esos frenos ni lastres adicionales, que son realmente, verdaderamente capaces de hacerlo. Y esos frenos y lastres lo que tenemos que sacarnos de encima y de como, bueno, el ministro Brunetti lo dijo demasiado bien, es en la educación donde está el secreto, como dijo el señor Jaime, bueno, la decisión si tengo que invertir algo limitado, ¿dónde invertir en el nivel inicial? Donde realmente cada gota es así expandida, porque el niño ahí es donde se forma inicialmente y es abierto, una esponja es. Pero tampoco no podemos olvidarnos de los niños ya adultos, ¿verdad? Que tal vez en sus casas encuentren esas barreras, ¿verdad? De que no, vos sos nena, vos luego no, vos te tenés que quedar acá y después vas a tener hijos y tenés que cuidarme a mí y cómo realmente romper esas barreras es el desafío. Y nosotros, bueno, como empresa, mirando el anteojo empresarial, lo que podemos hacer es de romper las barreras en la selección de las personas, ¿verdad? O sea, de no mirar demasiado solo mujeres o solo hombres, son igualmente guapas en el campo, son igualmente guapas en el silo, son igualmente guapos en todos los lugares, ¿verdad? Y hay también mujeres que no demuestran una actitud positiva, ¿verdad? Y entonces ahí es donde volvemos a ir por la educación inicial en la casa, y de rescatar esos diamantes en bruto que tal vez estén tímidos o escucharon por ahí de que no le corresponde luego eso. Ahí es donde hay que animar, ¿verdad? Y darle los recursos. Nosotros acá en el colegio nosotros empezamos una academia de robótica y en el segundo año ya salieron como primer premio en las competencias nacionales y se fueron a Estados Unidos a competir en el Mundial de Robótica, al segundo año de haber tocado por primera vez un robot. Y en el equipo había mujeres, había varones y había mujeres. Y eso nos demostró que es una cuestión de darle ese empujoncito, ¿verdad? Y después se desarrollan, se motivan, la autoestima crece y obviamente seguir con el tema de la actitud y la aptitud, ¿verdad? Tienen que demostrarlo y ahí si es que demuestran, las puertas tienen que estar abiertas, ¿verdad? A todo lo que buscan. Entonces yo creo que eso es el cambio, que desde la familia, desde el nivel inicial, posterior en la educación, en el secundario, en la universidad y obviamente en el día a día laboral hay que dar esas oportunidades, ¿verdad? Y también, como había mencionado antes y también escuché, ese apoyo, ¿verdad? A que si ambos quieren trabajar y que puedan hacerlo de alguna manera, ¿verdad? Hoy todavía es muy tradicional, o se quedan en casa, la mayoría de las veces la mujer,
o dejan el niño con su madre o con una ama de casa, ¿verdad? Y lo ideal realmente es que tengan una educación ya desde el nivel inicial y que ya se empiecen a desarrollar y tener esas capacidades sociales, ¿verdad? Desde los 2, 3, 4 años. Y bueno, falta mucho para lograr eso, pero creo que es el camino y creo que tenemos que dar apertura a las valientes mujeres, ¿verdad? Que realmente demuestren esas capacidades que sabemos que tienen y a veces hace falta nomás ese ánimo, ¿verdad? Para que salgan a buscar ese desarrollo. Muchas gracias, Cristina, y particularmente también te agradezco por todo lo que haces como mujer joven, por tu comunidad y por el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora mi pregunta va a ir para el ministro Brunetti, pero antes que nada también quiero decirle al ministro Brunetti que la educación es una herramienta fundamental para el empoderamiento económico de las mujeres y quiero resaltar que el 90% de lo que las mujeres recibimos por el trabajo remunerado lo reinvertimos en nuestra familia, en nuestros hijos y en nuestra comunidad. A diferencia de los hombres, que con un 66% nos diferenciamos en esa reinversión en la familia, en la comunidad, para el bienestar y la prosperidad de todos. ¿Qué acciones de políticas se pueden abordar con el Ministerio de Trabajo sobre temas de inserción laboral, ministro? Muchas gracias, ministra. Le escuché atentamente a Cristina, a quien admiro mucho por el trabajo que está haciendo. Me gustó mucho lo que decía ya de igualdad de oportunidades y creo que tenemos que trabajar en el tema, en las oportunidades para todos los paraguayos. Con el Ministerio de Trabajo tenemos que consolidar el Consejo Nacional de Educación y Trabajo. El Consejo Nacional de Educación y Trabajo es una institución que está ahora en proceso de consolidación y nos debería llevar a poder trabajar en mejorar la calidad de gasto del Estado. Nosotros como funcionarios públicos tenemos que rendir cuenta de qué hacemos con los impuestos que los ciudadanos ponen a nuestra disposición y en esa lógica creo que la ciudadanía nos exige cada día más que seamos eficientes. Para lograr esa eficiencia nosotros no podemos ir a abrir una escuela en Cresburgo donde Frutica ya está haciendo un muy buen trabajo con una escuela privada sosteniendo ellos. Nosotros tenemos que poner esos recursos en un lugar donde realmente se necesite. Y hablando del tema del trabajo, justamente este Consejo Nacional de Educación y Trabajo que estamos impulsando con la ministra Carla Bacigalupo debería permitirnos poder tener un escenario de todo lo que hace el Ministerio de Trabajo desde el punto de vista del SNPP, de SINAFOCAL, lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería con las escuelas agrícolas que también llevan a un proceso de inserción para el trabajo, todo lo que hace el Ministerio de Educación desde los institutos técnicos, los bachilleratos técnicos, sobre todo cuando estamos hablando de institutos técnicos públicos, de los bachilleratos o de los bachilleratos técnicos en instituciones públicas. Si nosotros logramos armar un buen mapa de todo lo que tenemos en el Paraguay en términos de inversión pública en estas instituciones que forman para el empleo, desde la educación media, desde institutos técnicos superiores, desde instituciones que están funcionando en otros ministerios como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería o en cualquier otro, realmente yo creo que nosotros podemos aportar a abrir oportunidades. Y esa articulación es la que nosotros como gestores públicos estamos obligados a hacer hoy más que nunca en un escenario de pandemia donde los recursos son cada vez más limitados. No invertir dos veces un ministerio y otro ministerio y no dilapidar esos impuestos que nos entregan los ciudadanos y que nosotros tenemos que tratar de que se gasten de la manera más eficiente posible. Entonces, yo creo que esa es la oportunidad que nosotros le debemos hoy a la ciudadanía, poder invertir los recursos de manera eficiente, tener mejor calidad del gasto y tener una buena articulación entre el trabajo que hacen ustedes, ministra, en la Secretaría de la Mujer,
el trabajo que hace en el Ministerio del Trabajo, el trabajo que hace dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el trabajo que hacemos nosotros y sobre todo cuando invertimos fondos públicos en esas instituciones que ya están habilitadas para el efecto. Muy bien. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ministra, también por su apoyo y participación. Y a todos los colegas profesionales que nos acompañaron en el ciclo de hoy. Me gustaría cerrar el evento, cerrar este primer ciclo de economía, género y el costo de la no inclusión, mencionando que a lo largo de estas jornadas hemos visto realmente que la cancha no está nivelada. La cancha no está nivelada en el sentido que las oportunidades para las mujeres no son las mismas. Y eso tiene raíces profundas que tienen que ver con la necesidad quizás de una educación de mayor calidad y adecuada también a las demandas del mercado laboral actual, también de la informalidad, pero también por el hecho de que hay normas culturales o tradiciones muy arraigadas que tenemos que superar. Y para eso es muy importante todo lo que se señaló previamente en cuanto a las políticas públicas, al incentivo, a la participación de las mujeres en carreras de STEM, de ciencias, tecnologías, matemáticas y otras que son tan importantes. A lo largo de estas jornadas hemos visto datos reveladores como que el desempleo y el subempleo en el caso de las mujeres es el doble. Hemos visto que 1 de cada 3 mujeres no trabajan ni estudian y hemos visto también que como consecuencia de la pandemia del COVID hay más tiempo dedicado al trabajo no remunerado. Y eso realmente y lamentablemente es una pérdida no solamente para las mujeres, sino para toda la sociedad y para toda la economía. Paraguay tiene, si uno mira los datos, una relativa alta tasa de participación laboral femenina en el mercado de trabajo. Sin embargo, hay una gran brecha de ingresos, una brecha de ingresos importantes que todavía se mantiene, de la cual se hizo alusión durante el evento. Y esas diferencias, si no tomamos las decisiones hoy como políticas públicas, se pueden ir ampliando. Una reconocida economista de nombre Claudia Goldin, especialista en género, profesora de la Universidad de Harvard, mostraba justamente eso para el caso de Estados Unidos y otros países, que esas diferencias en cuanto a la brecha de ingresos pueden ampliarse si no se toman las políticas adecuadas. Y justo en este momento, luego de todo lo que ha significado y sigue significando la pandemia del COVID-19, el gran impacto que ha tenido en el mercado laboral, especialmente en el caso del empleo de las mujeres, es que estos desafíos se amplifican. La caída en la participación laboral de las mujeres en nuestro país ha sido el doble comparado con la caída de la participación laboral de los hombres en el segundo y tercer trimestre del año pasado, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Asimismo, a estas mujeres que todavía quedaron trabajando en el mercado laboral, trabajaron menos horas, otra vez siendo más afectadas que en el caso de los hombres. Esta discriminación que ocurre tiene efectos, y particularmente, de acuerdo a mis propios cálculos, esta discriminación ha significado una pérdida adicional de ingresos y actividad económica por orden de más o menos $400 millones en el periodo del segundo y tercer trimestre del año pasado. Sin embargo, hemos visto a lo largo de estas jornadas que el aporte de las mujeres puede ser muy importante para toda la sociedad, para la economía. Y quiero hacer mención a un estudio de una encuesta, un estudio de economistas de la Universidad de California mostró hace unos años atrás que las mujeres tienen mejores cualidades
que los hombres en la administración de carteras y en las inversiones financieras. Y eso en parte obedece a su mayor prudencia y criterio, y también quizás decir a su desconfianza muchas veces para tomar inversiones o ciertos riesgos, lo cual es bueno mirando a largo plazo para las finanzas. Además, en esa misma línea, una encuesta del banco de inversión Morgan Stanley mostraba que el 84% de las mujeres es más propensa y está más interesada en realizar inversiones sostenibles de responsabilidad social y medioambiental, lo cual supera por lejos la motivación que tienen las personas de mi género en este mismo ámbito. Es por eso que necesitamos más que nunca aplicar políticas públicas que impulsen la mayor participación en la educación de las mujeres. Es el momento de liberar todo ese potencial de capital humano de las mujeres, lo cual traerá bienestar para todos en la sociedad. Muchísimas gracias a todos por haber participado de este evento. Que tengan un buen resto de jornada. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego.